atención en primera semana. Ahora vamos a ver qué ocurre en la segunda semana de vida intrauterina y en la tercera semana. En la próxima ya veremos lo que ocurre en el periodo fetal y embrionario, ¿no? Lo que pasa. Esto de aquí es repasando lo que vimos la semana anterior, ¿ya? Pues aquí tenemos atención. Acá está el ovario, este es el ovario. Acá está el ovocito. Ya sabemos que esto está ahí para repasar para lo del examen de hoy día, ¿no? En práctica. El ovocito primero es primordial, luego es primario, luego por la acción de la FSH pasa a ser folículo en crecimiento, en maduración, hasta que es como aquí se ve el folículo maduro. Esto es el antro y acá está el ovocito. Ocurre la ovulación, lo que queda adentro se transforma en el cuerpo amarillo por acción de la LH, la hormona LH. Correcto. Y luego sale y se junta con el espermatozoide, ¿no? Se produce la fecundación. ¿Correcto? Primera célula que se forma se llama huevo cigoto, que empieza a dividirse. Cada división, habíamos indicado que se denomina blastómeras. Se va dividiendo, tiene forma de mora, mórula, de blastocisto, eso lo vimos la semana anterior. Y aquí nos quedamos. Primera semana de vida, el embrión en desarrollo se implanta dentro del útero, específicamente en el endometrio, ¿no? Ahí se comenzaba a introducir. Eso se denomina implantación. Si el ser humano, por ejemplo, no llega hasta acá y por alguna razón no se implanta, no va a poder seguir desarrollándose y el embrión en desarrollo va a morir. Es necesario que este embrión se implante dentro del endometrio y ahí se desarrolla. Si por ejemplo se implantaba en la trompa, es un embarazo ectópico, así se denomina cuando no se implanta en el útero. Se puede implantar en la trompa, inclusive, ¿no? En el mismo ovario acá puede quedarse por alguna razón, fecunda, retrocede y se implanta en el ovario, o a veces en el abdomen. El embarazo ectópico puede darse en lugares que no son, o se dan en lugares que no son el correcto, que es aquí en el útero. Dentro del embarazo ectópico, el lugar más común donde puede implantarse el embrión que no sea el útero es en la trompa. En la trompa es donde se puede dar, o se da con mayor porcentaje, mayor probabilidad un embarazo ectópico. Pero eso es algo que no es normal, ¿no? Lo normal o correcto es que el embarazo, la implantación se da aquí en el útero, como estamos viendo aquí. Entonces la implantación que se empieza al final de la tercera semana, eso lo vimos la vez pasada. Durante la implantación tiene que desaparecer la zona pelúcida. La zona pelúcida era esa protección, ¿no? Que tenía el embrión. Tiene que disolverse para que pueda el embrión crecer. Aquí ya no hay zona pelúcida, ya desapareció. Entonces el embrión empieza a desarrollarse. Dentro de este embrión que estamos viendo ahí, en este momento el embrión se denomina blastocisto. Es un nombre que le han dado por la forma que tiene, blastocisto. Así se denomina a este embrión en este momento. Así como en un momento se llamaba mórula, ahora se llama blastocisto, pero es el embrión. Y ahí se ven dos colores. De color azul son las células que van a formar al ser humano. Estas células se van a formar en el corazón, los pulmones, la piel, los ojos, todo. Al inicio son células solamente, pero ahí está toda la información genética, toda la información de la especie humana, de lo que va a ser un ser humano con toda su complejidad, su pensamiento, sus neuronas, todo está aquí. El resto, lo de color verde, de ahí se va a formar la placenta. Entonces, esta masa de células del cual se formará el embrión se denomina masa celular interna o embrioblasto. Embrioblasto, de ahí se va a formar el embrión. Lo de verde se denomina masa celular externa o trofoblasto. Del trofoblasto, lo de verde, se formará la placenta. Aquí jóvenes que están viendo, ¿cuál de las dos estructuras, el embrioblasto o el trofoblasto, es el que invade al endometrio? El trofoblasto, ¿ya? El trofoblasto, las células verdes son las que penetran, son las invasoras, son las que invaden ahí al endometrio, el trofoblasto. Estas células trofoblásticas son invasoras, invaden. Y como le dije en algún momento, algo bastante peculiar ocurre acá. Estas células, estas trofoblastos y embrioblastos, son células que derivan del cigoto. Y el cigoto, la mitad de los cromosomas son de la madre, la mitad del padre. Es un nuevo ser, un ser diferente a la madre, ¿no? Es
mezcla de genes, y sin embargo, el cuerpo de la madre, a pesar de que estas células son células extrañas, no lo rechaza. Cosa que se ocurre si te implantan, ¿no?, a una persona cualquier tejido, te rechaza. En cambio ahí no hay rechazo, más bien favorece el endometrio para que ese nuevo ser con una carga genética diferente a la madre, que es la mezcla de madre y padre, lo invada. Es uno de los misterios que no se sabe a ciencia cierta, los mecanismos biológicos, moleculares que hacen que eso sea posible. Simplemente ocurre. Se estudia, hay propuestas, pero no se sabe así con seguridad. Por estos mecanismos es que ocurre esa invasión, esa facilidad, pero ocurre. Entonces, empezamos recién la segunda semana. En la segunda semana, esta implantación continúa, como ven aquí. En la segunda semana, la semana 2, se entiende que en esta semana ocurren algunas cosas. Por ejemplo, ¿no?, el embrioblasto que les comenté, que al inicio era una sola capa de células, en la segunda semana ese embrioblasto se divide en dos capas de células. ¿Correcto? Entonces el embrioblasto, que en la primera semana solamente es una capa de células, en la segunda semana se divide en dos. Una que se denomina epiblasto y la otra se denomina hipoblasto. Correcto, en la segunda semana. También en esta segunda semana el trofoblasto, que también es una sola capa de células, trofoblasto, también se divide en dos. La capa más externa, que sería la verde acá, esta capa verde, se denomina, ahí está el nombre, sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. Y la otra capa del trofoblasto, la que está también de verde, pero un poco más clara, dos capas, se denomina citotrofoblasto. Correcto, entonces esta semana es fácil de memorizar porque es la semana en la cual se divide el embrioblasto en dos y el trofoblasto en dos. ¿Correcto? Entonces el embrioblasto aquí está de azul y de un color también verdoso, son las dos capas, una llamada epiblasto, la otra llamada hipoblasto. El embrioblasto, como dice ahí, se divide en dos, y el trofoblasto también se divide en dos. El trofoblasto también se divide en dos. ¿Ya? El trofoblasto también se divide en dos. Bueno, la invasión sigue invadiendo el embrión, el desarrollo, y esta segunda semana son dos capas. Ahí está sincitio trofoblasto. El que es el invasor es el sincitio trofoblasto. Este es el invasor. O sea, de las dos capas del trofoblasto, la que invade es el sincitio trofoblasto. Esa es la capa invasora. Las células del sincitio son invasoras. Son las que se implantan, se introducen dentro del endometrio del útero. Esto es lo que les indiqué, el epiblasto, una cavidad. Sigue invadiendo, igual, miren acá, sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto lo que hace es invadir y romper los vasos sanguíneos de la madre. Los rompe para obtener a partir de ahí alimentación. ¿Alimentación para quién? Para el embrión. ¿Correcto? Entonces este sincitio invade con su invasión, rompe los vasos, y esa nutrición que está en los vasos sanguíneos, en la sangre de la madre, es utilizada por el embrión para crecer, ¿no?, para desarrollarse. Correcto, es una forma de alimentación en este momento. También hay glándulas uterinas que secretan nutrientes. Todo el endometrio favorece la nutrición del embrión. Todo está favoreciendo ahí. En este momento, creo que les indiqué la vez pasada, la madre secreta una hormona que es detectada en la orina, que es en lo que se basa el diagnóstico temprano de embarazo. Cuando la mujer tiene dudas, ¿no?, y a las 2 semanas no le ha venido la anterior, o quizás puede ser que esté embarazada, se hace la prueba de orina, pone la tirita y se colorea. ¿Qué es lo que detecta esa orina? Detecta esta hormona. Esta hormona la produce el sincitio trofoblasto. Y específicamente sabemos que la produce el sincitio trofoblasto, produce esta hormona. Y esta hormona es la que se detecta en la orina y la mujer dice, está embarazada. ¿Correcto? Esa hormona solamente va a estar si la mujer está gestando, ¿no? Porque esa hormona la produce el sincitio trofoblasto. Y el sincitio aparece porque hay un embarazo, porque hay un huevo cigoto y una fecundación. ¿Correcto? Entonces el sincitio produce la gonadotropina coriónica humana y la gonadotropina
entropina es en lo que se basa el diagnóstico de embarazo temprano. Bueno, sigue invadiendo, como ven aquí, y llega el momento en que ya todo el embrión, todo ya está dentro del útero. Miren, ya se cierra inclusive, el útero se cierra, se tapona, un tapón de cierre. El endometrio, su epitelio, como que se cicatriza, porque acá es como que se está produciendo una herida, está invadiendo. Inclusive a veces esta implantación produce sangrado y a veces la mujer piensa que este sangrado es por una menstruación, ¿no? Puede equivocarse, ¿no? Me vino mi periodo, quizás menos días, duró un par de días, menos sangre, pero piensa que es su periodo y no sabe que está embarazada. También puede confundir, ¿no? Hay datos que sí se pueden confundir porque esta implantación, esta invasión que se está originando produce un sangrado. Todo esto produce un sangrado. Ahí ven, vasos sanguíneos, puede sangrar un poco. Entonces ahí hay confusión a veces de que no sabe, piensa que no está embarazada porque ha habido un sangrado. Pero el sangrado, cuando está embarazada, no es producto de una menstruación, sino producto de esta invasión que se está dando. ¿Ya? Entonces ahí ya terminó, se cerró la herida, el tapón de cierre y el embrión se desarrolla dentro de la pared del útero. Ahora, este útero, como les dije, el endometrio del útero se transforma para poder favorecer la implantación, se transforma. Esa transformación que se da en el endometrio del útero, que en lugar de rechazar al embrión, más bien hace de que el embrión se introduzca, se denomina reacción desigual, ese nombre se le da. Este endometrio, entonces, lo que se está originando en él, producto del embarazo, es una reacción desigual. Esa reacción desigual son cambios en el endometrio para que se hace mucho más secretor, secreta más nutrientes, favorece a que el embrión se implante constantemente. Estas células del endometrio ahora se denominan células desiguales. Acá lo dicen, células desiguales, producto de la reacción desigual. Entonces, la reacción desigual, ¿en dónde se da? En el endometrio. ¿Qué es lo que favorece la reacción desigual? De que el embrión se introduzca, se implante. Aparecen células desiguales que producen nutrientes, ¿no? Nutrientes para que el embrión pueda nutrirse. Entonces, todo el cuerpo femenino tiene como objetivo favorecer el embarazo, favorecer la implantación, nutrir ese embrión para que se desarrolle. Ese es el objetivo de todos los cambios que se dan en la mujer. Claro, la mujer siente cansancio, ¿no? Siente sueño, siente náuseas, siente un montón de cosas porque esos cambios son cambios que se dan de forma abrupta, ¿no? De forma abrupta. Se interrumpe el ciclo sexual normal, no normal, sino convencional, continuo, y aparece el estado de gestación. Entonces, esto origina estos cambios y la mujer, como se sabe, las primeras semanas ya sienten algunos cambios en el cuerpo y también algunas sensaciones, molestias, ¿no? Incomodidad, hasta gastritis puede darle del embarazo, muchos cambios. Es variable, algunas mujeres lo tienen con más fuerza, otras con menos. Hay embarazos también que la mujer lo pasa normal, sin ningún problema. Cada persona es diferente. No hay una regla, ¿no? General, pero hay cambios de todas maneras. Bueno, ya les dije del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando todos estos cambios, toda esta implantación, en lugar de originarse en el endometrio, se origina en otro lado. Por ejemplo, en la polla de la trompa uterina, más de la mitad de embarazos ectópicos se va a dar ahí. También puede darse a nivel del ovario, también puede darse a nivel del abdomen, en otras partes, pero la más común, el embarazo ectópico más común es el que se da en la trompa uterina. Bueno, y vamos a terminar entonces hablando de la tercera semana para darles un poco de tiempo para que repasen para el examen práctico. Pongan atención aquí para concluir. Tercera semana de desarrollo. Entonces, la tercera semana ocurre un fenómeno importante que se denomina la gastrulación. Esto es fundamental porque estas palabritas les he dicho en alguna teoría anterior: ectodermo, mesodermo, endodermo. Estas tres tejidos aparecen en esta tercera semana. Entonces aquí en la tercera semana, lo voy a poner aquí en la pizarra, esto fue segunda semana, ahora en la tercera semana se forman esos tres tejidos a partir del epiblasto. El epiblasto forma el ectodermo, también del epiblasto se forma el mesodermo y del epiblasto también se forma el endodermo. Entonces, en la tercera semana, el hipoblasto desaparece, ¿correcto? Regresiona. Porque estos tres tejidos embrionarios que están ahí se forman del epiblasto, ¿correcto? Estos
estos tres tejidos se denominan hojas blastodérmicas o tejidos germinativos. ¿Por qué? Porque de estos tres tejidos se forman todos los demás tejidos del cuerpo. La piel, el sistema nervioso, el hígado, el tejido del pulmón, el tejido de todos los órganos y sistemas. Alguna parte de ellos es ectodermo, otra parte es mesodermo, otra parte es endodermo. En este momento, tercera semana, al embrión se denomina disco trilaminar. Disco en primero trilaminar porque tiene 3 láminas celulares. En la segunda semana era bilaminar porque son 2. No es fácil de entender esto. Bilaminar, 2 capas, trilaminar, 3 capas. ¿De dónde derivan estas 3? Eso sí es importante que te acuerdes del epiblasto. El sincitio y el cito sigue siendo lo mismo, esto sí no varía. Lo único que varía es esto de acá, el embrión. Entonces tenemos que el proceso por el cual aparecen estas 3 hojas blastodérmicas se denomina gastrulación. Correcto, la gastrulación se inicia porque en el cuerpo del embrión aparece una línea que se denomina la estría primitiva, el inicio de la gastrulación. Acá está el embrión, este platito de acá es el embrión, así hemos sido todos. Acá no hay ojo, no hay cara, simplemente es como un plato formado por 2 capas celulares. En la tercera semana ahora son 3. ¿Cómo empieza todo el proceso? Porque en la parte dorsal del embrión aparece una línea que se denomina la línea primitiva o estría primitiva. ¿Correcto? Es lo que será aquí. Línea primitiva, un nódulo primitivo. Y a partir del epiblasto de esa zona aparecen 3 hojas blastodérmicas. Entonces del epiblasto se forma, como yo indiqué, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Acá vemos, ¿no? Lo de azul será el ectodermo, lo de rojo es el mesodermo y lo de amarillo será el endodermo después. ¿Correcto? Ahí vemos, está migrando. Acá están las hojas blastodérmicas, lo de azul, ectodermo, lo de rojo, mesodermo y lo de amarillo, el endodermo, las 3 hojas blastodérmicas. El embrión tiene 3 láminas de disco trilaminar. Y aquí vemos algunos derivados. Del ectodermo, ¿qué se forma? Se forma la piel. O sea, la piel que tocamos, eso se forma del ectodermo. El sistema nervioso, el cerebro, se forma del ectodermo. La médula espinal, el sistema nervioso en general, los nervios. Del mesodermo, ¿qué se forma? Los músculos. Todos los músculos se forman del mesodermo. El esqueleto, los huesos, los riñones, el aparato reproductor. Del endodermo, que se forman las glándulas endocrinas, por ejemplo la pituitaria, que es una glándula, la tiroides, la paratiroides, todas son glándulas que se forman del endodermo, los pulmones. Gran parte del sistema nervioso, el hígado, el páncreas, se forma del endodermo, acá está el hígado. Entonces aquí tenemos células y cada célula ectodermal formará estos derivados, mesodermo forma esto y endodermo forma esto. ¿Correcto? O sea, ahí vienen esos nombres que ya les dije. Creo que en la clase que vimos sistema nervioso les dije ectodermo, ¿no? Y que ya recién estamos explicando qué cosa es eso, ¿no? Como les dije, estas clases que hemos tenido en esta unidad son las que antes iniciaba el curso, porque son las clases que estamos viendo, son el inicio de todo, pero así está estructurado ahora en el curso de morfofisiología. Bueno, también hay una zona cloacal, la futura zona, ¿no?, del final del aparato digestivo y urinario, eso se denomina la cloaca. Y la alantoides. Son zonas ya terminales del aparato del embrión donde va a originarse a partir de la alantoides y de la zona cloacal, la zona que va a producir los desechos del ser humano. El recto, el ano, el tema de la uretra, todo eso se va a formar a partir de esta zona, de la membrana cloacal y de la alantoides. Bueno, y para terminar, el desarrollo de la placenta del tropoblasto. Vamos a concluir. Entonces la placenta tiene varias etapas. Inicialmente en la segunda semana se forman unas estructuras como lo que vemos aquí, que se denominan vellosidades coriónicas primarias, formadas de sincitio tropoblasto y de citotropoblasto. Acá está, sincitio y cito, estos dos forman el tropoblasto. En este momento, en el tropoblasto hay unas estructuras, como indico, que se llaman vellosidades coriónicas primarias, formadas por sincitio y por cito. Y cito. En la tercera semana está igual el sincitio tropoblasto, el cito, y aparece tejido conectivo en el centro, tejido mesenquimal.
Cuando aparece tejido mesenquimal, a toda la estructura ya no se llama vellosidad coriónica primaria, ahora se llama vellosidad coriónica secundaria, ¿correcto? Aquí está formándose la placenta. Entonces la vellosidad coriónica primaria sin cito y en el centro citotrofoblasto. La secundaria igual tiene sitio, cito y en el centro tejido mesenquimal. Y la vellosidad coriónica terciaria, que es la última, en la cual ya se forma la placenta, está formada igual por sincitio, por cito, por tejido conectivo, pero aquí aparece sangre, la sangre fetal, empieza a formarse la sangre. Eso ocurre en la tercera semana, que coincide con la semana en la cual se forma el corazón, tercera semana. Entonces, cuando ya aparece sangre dentro de la vellosidad, se denomina esta vellosidad coriónica terciaria y se forma ya la placenta. La última. Ahí está la placenta. Bueno, la placenta es un órgano transitorio, vive mientras dura el embarazo. Cuando termina el embarazo, la placenta se expulsa. Ahí está la placenta es una barrera que separa la sangre fetal de la sangre materna, pero sin embargo hay ciertos gérmenes que pueden pasar, por eso es que si la mujer se infecta de algo, algunas cosas pueden pasar en la placenta y el embrión o feto puede también infectarse. Es una barrera, antes llamada barrera placentaria, no es una barrera como tal, es selectiva, pero también algunos gérmenes pueden lamentablemente pasar. Uno de los gérmenes que pasan, por ejemplo, es uno que están en los gatos. Los gatos a veces infectan de toxoplasma. Por eso la mujer que tiene gatos y está embarazada tiene que tener bastante bien cuidado el gato, porque si el gato no está cuidado y está con toxoplasma, el toxoplasma pasa a la placenta y produce daños fetales serios, ¿correcto? Entonces, de preferencia, pues una mujer se embaraza de estar en contacto con animales, ¿no? Con gatos, cuyes, conejos, en fin, ¿no? Porque muchos gérmenes de ellos pueden ingresar y pasar. También hay, por ejemplo, enfermedades como el Zika, que es una epidemia de hace unos años en Brasil y también llegó a Perú. Es inofensivo para el ser humano adulto, pero para el feto lo destruye su cerebro. El Zika es un virus que ingresa por un mosquito. La mujer se infecta y puede pasar la placenta y aparecer en efecto y produce daños irreversibles en el sistema nervioso. El sarampión también es un virus que si la mujer no está vacunada o en fin, se infecta, el embrión también va a afectarse. La rubiola también es otro virus que si no está afectado, se afecta a la mujer. Hay un montón de enfermedades que lamentablemente la placenta no protege, que pasan de la madre al feto y el feto se origina daños. Hay que tener cuidado cuando se embarace, no exponerse a diversas cosas. Y obviamente, pues también, ¿no? Las drogas, el alcohol, el tabaco, todo eso daña pues al feto, al embrión. Entonces, si uno tiene ciertos hábitos en el embarazo, pues cambiarlo, ¿no? Porque si no, el bebito va a tener daños. Daños que a veces no se ven cuando nace, sino se ven después de años. Problemas cognitivos, problemas de aprendizaje que pueden tener su explicación en el embarazo, que también se llevó en el embarazo. Pero el peor de todos es el estrés. El estrés del embarazo es una mujer que está embarazada y aparte está estresada por carga laboral o por una situación familiar compleja. Eso se ha demostrado que daña al embrión. O sea, la mujer durante el embarazo tiene que, el varón, la familia dé un soporte de tranquilidad, ¿no? Porque una mujer embarazada que tiene problemas de estrés crónico, estrés agudo, estrés fuerte, lo que sea, eso produce liberación de moléculas, sustancias que al final van a afectar al embrión, al feto y al ser humano que luego nace. Entonces es bastante complejo todo esto, pero bueno. No, ahí no son enfermedades, ahí son daños en diversos sistemas. Lo que pasa es que el estrés hace que liberes sustancias. Por ejemplo, hay moléculas inflamatorias que uno libera cuando está estresado. Esas moléculas inflamatorias, por ejemplo, cuando uno está con estrés crónico, pueden repercutir y afectar tu estómago, afectar tus articulaciones, etc. Ese estrés que la mujer puede tener en el embarazo hace que esas moléculas se produzcan. Esas moléculas pasan la placenta y ingresan al embrión. Y en el embrión pueden producir daño. Pueden alterar procesos que se están llevando a cabo si el niño puede nacer con algún tipo de alteración que puede no manifestarse apenas nace, sino después. Y eso puede estar explicado en base a que la mujer tuvo un embarazo muy estresante, muy complejo, quizás un tema familiar, ¿no? Separada, abandonada, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que ocurren lamentablemente y
que repercute pues en que la mujer tenga un estrés muy fuerte durante el embarazo. A eso me refiero, no es una enfermedad, pero son cosas que pueden originar daño. Creo que esta es la última, jóvenes. Ya bien, lo veo bastante distraídos en el examen, entonces he hecho una teoría corta. Muy bien, tiene casi 20 minutos, ¿ya? A las 8:40, bueno, a las 9, ¿ya? Porque hay que preparar